Hello, this is the Unit 5 and here we're going to study frequency adverbs. Esta es la unidad 5 y vamos a estudiar adverbios de frecuencia. What are frequency adverbs? They are words that describe how often something occurs either in definite or indefinite terms. Estas son palabras que describen con qué frecuencia algo ocurre, bien sea en términos definidos o indefinidos. The most common indefinite frequency adverbs are always, que significa siempre, usually, usualmente, normally or generally, significa normalmente o generalmente, often o frequently, que significan a menudo o frecuentemente, sometimes, a veces, occasionally, ocasionalmente, seldom, rara vez, hardly ever o rarely, casi nunca o difícilmente, y por último, never, nunca. Si notan, al lado tienen unos porcentajes. Esos porcentajes son simplemente para em, hacer notar o por lo menos permitirnos imaginarnos qué tan frecuente puede ser algo. Por ejemplo, la palabra usually se refiere a una acción que ocurre con más frecuencia que algo que often, que sería un 70%. O incluso sometimes ocurre la mitad de las veces, es decir, a veces. Puede que sí, puede que no, pero eso siempre sigue siendo una frecuencia más alta que un hardly ever, que es un 5%, o incluso never, que es el 0% de los casos, por eso es que es algo que ocurre nunca. Su opuesto, pues sería always, que es el 100% de los casos, siempre, no hay día que esto no falte. Por lo tanto, podemos decir de que cada uno de estos tienen su opuesto. Always, que es el 100% de los casos. Su antónimo sería never, el 0% de los casos. Usually, que sería casi siempre, por lo tanto, usualmente. Su opuesto sería hardly ever o rarely, que ocurre solo el 5% de las veces. Lo mismo ocurre para normally, generally, cuyo opuesto sería seldom, y often infrequently, su opuesto sería occasionally. Este es el motivo por el cual sometimes pues no tiene opuesto, ya que puede que sí, puede que no, está allí en el medio. Vamos a comparar cómo sería el uso de estos adverbios de frecuencia en las oraciones que hemos aprendido en clases anteriores. Esto es utilizando el verbo to be y utilizando otros verbos que no es el to be. Por ejemplo, si yo quiero usar oraciones utilizando el verbo to be, sería algo como be, subject, adverb, and the complement or the additional information plus the question mark. Esto sería usando el be, verbo to be, el sujeto, el adverbio y la información adicional con su respectivo signo de interrogación. Is he always happy with her? ¿Él está siempre feliz con ella? Si yo quiero utilizar otro verbo que no sea el to be, pues recuerden que necesito usar auxiliares. En este caso se me ocurrió utilizar el sujeto he. He debe utilizarse con el auxiliar does. Por eso aquí iniciamos con does. Does he usually play at night? ¿Él usualmente juega de noche? Después del sujeto ubicamos el adverbio en ambos casos, sujeto y adverbio. Aquí no hay complicación, eh, se puede entender o ustedes pueden anotar que siempre después del sujeto vamos a encontrar el adverbio para ambos casos y para ambos tipos de preguntas. Si vamos a utilizar negaciones, recuerden que la estructura es no, el sujeto, el verbo to be en negación, si es que estoy utilizando el verbo to be, un adverbio y el complemento o información adicional. Diría, no, he isn't always happy with her. No, él no está siempre feliz con ella. Si en vez de utilizar el verbo to be, yo sigo usando play, como es en el caso de este ejemplo con el que ya venimos trabajando. No, he doesn't usually play at night.
No, él usualmente no juega de noche. Esto, si lo notan, tiene una negación, el not, solo que aquí está con el auxiliar. Quiere decir que después de una negación, después de ese not, bien sea separado o contraído, yo voy a colocar el adverbio. Lo mismo ocurre con las estructuras del verbo to be. Tengo el to be plus the not in here. Isn't. Puede ser isn't o puede ser is not. En todo caso, después del not va el adverbio de frecuencia. Quiere decir que esto es algo que ambos tienen en común. Así que tampoco hay ninguna confusión en este aspecto. Por último, las oraciones afirmativas son las que presentan cambio. Recordemos que su estructura es un yes, el sujeto, el verbo to be, el adverbio y el complemento. Yes, he is always happy with her. Sí, él siempre está feliz con ella. Después del verbo es donde ubicamos el adverbio de frecuencia. En este caso, el verbo to be. Si es el verbo to be, el adverbio lo ubicamos después. Cosa contraria ocurre cuando no es el verbo to be, sino que es play, como el que veníamos usando en este lado. El adverbio de frecuencia se ubica antes. Yes, he usually plays at night. Sí, él usualmente juega de noche. Bien sea que usen adverbios de frecuencia o no, recuerden que terceras personas, he, she, it, aquellos que ameritan el uso del does, en las afirmaciones, pues el auxiliar no va, pero lo que sí se hace es conjugar el verbo. Así que no olviden esta gran diferencia. Oraciones afirmativas largas en las cuales no se incluye auxiliar, sí se conjuga. El adverbio de frecuencia iría antes del verbo. Con el verbo to be iría después. Esa es la principal diferencia. Decir no, él no siempre está feliz con ella, pues es como un poco vago, ¿no? No es muy preciso. Si no está siempre, entonces, ¿cuál es la frecuencia de esa emoción? Yo puedo mejorar esta oración diciendo, no, he is never happy with her, si es que el caso es opuesto. O puedo ubicar cualquier otro que esté en una frecuencia baja, como rarely o hardly ever. Allí sí estoy siendo más preciso, porque si esto no ocurre siempre, pues puede ser que ocurra en muy pocas veces, una frecuencia muy baja, como difícilmente o como rara vez. Entonces yo puedo cambiar esto, puedo eliminar la negación, porque como verán, aquí había una negación y teníamos un adverbio de frecuencia positivo. Puedo cambiar el adverbio de frecuencia que da una idea positiva o una idea de frecuencia alta, lo cambio y elimino la negación por uno más preciso. Como por ejemplo never, o como les dije, puede ser rarely o hardly ever. También teníamos una negación con un adverbio de frecuencia positivo, que en este caso era usually. No, él usualmente no juega de noche. Entonces, si usualmente no juega de noche, ¿cuál es la frecuencia en la que esto ocurre? Podemos ser mucho más precisos. Podemos cambiar el adverbio de frecuencia positivo usually por otro que dé una idea de frecuencia baja. Y también podemos eliminar ese not. Not con el auxiliar. Esto sería no. He hardly ever plays at night. No, él difícilmente juega de noche. Allí sí estamos siendo más precisos. Eliminamos la negación y cambiamos el adverbio de frecuencia por uno de idea negativa o de poca frecuencia. Esto es como lo que les mostré en el cuadro anterior. Todo lo anterior son adverbios de frecuencia indefinidos. Aquí vamos a ver adverbios de frecuencia definidos. No hay mucha complicación porque yo puedo utilizar la WH question how often y decir how often does she brush her teeth? ¿Con qué frecuencia ella se cepilla sus dientes? Entonces estamos hablando de una rutina.
cepillarse los dientes, en el caso de ella. Yo puedo decir al final de una oración, yo puedo mencionar todos estos adverbios de frecuencia definidos, como por ejemplo, once a day, una vez al día. She brushes her teeth once a day. Ella se cepilla sus dientes una vez al día. Yo puedo decir, she brushes her teeth 3 times a day, 3 veces al día. O incluso si son dos, también hay una palabra particular que es twice, 2 veces, twice. She brushes her teeth twice a day, 2 veces al día. Y así puedo luego cambiarlo por el número de veces. 3 times, 4 times, 9 times y así. También puedo usar palabras como daily, monthly, weekly, annually. Esa LY frecuentemente representa mente, como decimos en español, semanalmente, diariamente, anualmente. She brushes her teeth daily. Ella se cepilla sus dientes diariamente. She brushes her teeth every day. Cada día. Ella se cepilla sus dientes cada día. O puedo decir, she brushes her teeth every 3 hours, or every 5 hours, every 12 hours. Ella se cepilla sus dientes cada 3 horas, cada 6 horas, cada 12 horas, y así sucesivamente. Estos siempre van al final de una oración, como lo ven acá. O pueden ir al principio separados por una coma. Ese es el lugar en el cual debemos colocar los adverbios de frecuencia definidos. Y recuerden que para preguntar la frecuencia de algo utilizamos la WS question, how often. Como ejercicio les voy a pedir que organicen esta oración. Get, always, up, you, 7, at. Y que me digan cuál sería, en otras palabras, la frecuencia de este enunciado. I let my roommate borrow my car only one time last year. In other words, en otras palabras, ¿cuál sería el adverbio de frecuencia para continuar? Let my roommate borrow my car. ¿Cuál sería la oración organizada para estas palabras? Happy, always, Shane, is. ¿Y cuál sería el adverbio de frecuencia que puedo utilizar para explicar en otras palabras? 4 out of 5 visitors to the museum stay for 3 hours or longer. En otras palabras, museum visitors. ¿Cuál sería el adverbio de frecuencia? Tanto definido o indefinido. Vamos a ver. Stay for at least 3 hours. Don't stop studying. Remember to keep practicing. And don't forget to be on time next class. See you then.